Conversaciones para escuchar debajo de un árbol, en una cafetería o volviendo a casa. Encuentros para pensar diferente. Historias para renovar puntos de vista. Todos educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. Este programa es presentado por OD Chile, Educar para la Vida. Conduce Marcelo Leuco. Hola, bienvenidos a otra entrega de Todos Educamos. Hace mucho tiempo ya que se ha instaurado otra religión en la humanidad. Usted conoce el catolicismo, conoce el judaísmo, ahora recientemente seguramente desde este rincón del planeta escuchamos de los musulmanes, en fin, budismo. Todas las religiones parten de aceptar premisas básicas, paradigmas, indiscutibles. La mayor parte de las veces tiene que ver con deidades y con ciertos hechos de tomar contacto con esas deidades, de los cuales sale una sabiduría, una serie de principios, que después se ponen a la base de la organización social y ya no se discuten más. La nueva religión de la que yo les estoy hablando quizá tiene un camino un poquito más sinuoso. No hubo una divinidad, una deidad, un contacto con ello, pero sí una serie de palabras santas que se fueron acumulando a lo largo del tiempo y que hoy, extrañamente, están instaladas y para la mayor parte de la gente, y sobre todo la gente que toma decisiones importantes para la humanidad y para nuestro país, no se discuten. Y si se discuten con la fuerza del poder. Es decir, no hay abierto un debate como para que cualquier persona o cualquier especialista o alguna persona que quiera cuestionar alguno de esos principios tenga voz, tenga voto, tenga difusión. Esa religión, como quizá usted ya sospecha, es la economía. Y tiene mucho más que ver con su vida personal y privada de todos los días, en la que usted se esfuerza y trata de salir adelante, que lo que usted cree. Para poder conversar acerca de cuáles son esas verdades reveladas de la economía, qué tan ciertas son, qué tanto ejercen de verdad en la naturaleza de las cosas, y por dónde se puede pensar, quizás por fuera de esa religión instaurada, tenemos hoy día a Felipe Correa. Bienvenido, Felipe, a nuestro programa. Gracias, Marcelo. Felipe es licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Análisis Económico de la Universidad de Chile, especializado en la economía política y la economía del trabajo. Además es fundador de la agrupación de la Nueva Economía. Y también ha sido investigador para la CEPAL y consultor. Bueno, Felipe, ¿te gustó mi descripción acerca de la nueva religión? Está divertida. ¿Estás de acuerdo? Sí, divertido porque es cierto también. Esto es algo que lo pienso yo, pero que también lo piensa mucha otra gente, a veces de forma consciente, otras veces lo sabe también de forma más inconsciente, y es algo que también piensan muchos economistas e investigadores en el mundo. ¿Cómo nació esta economía? O sea, ¿de dónde empezó a ganar tanto poder esta nueva religión económica y por qué vos pensás que es una religión? Yo lo describí muy genéricamente. Bueno, podría hablarlo en Chile, que quizás es más interesante para los que están escuchando. Hay una historia que tiene que ver con los famosos Chicago Boys también, pero se remonta a antes de eso. La Universidad de Chicago, por allá por los años 50, junto al Departamento de Estado de Estados Unidos, como al Ministerio del Interior de Estados Unidos, elaboró un convenio para los países de América Latina de apoyo al desarrollo económico. Esto para hacer frente, ¿cierto?, a la Revolución Cubana que había surgido, a la influencia del bloque ruso en el mundo. Entonces, como América Latina estaba al lado de Estados Unidos, ellos querían tener cierta política de apoyo con que también venía en un pack de control ideológico un poco. Entonces, la Universidad de Chicago, por allá por los años 50, vino a Chile en una misión y contactó al decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile,
en ese momento, señor de apellido Escobar, para proponerle un convenio de intercambio entre los alumnos de Economía de la Universidad de Chile y los alumnos de Chicago. Era más bien para que los de Chile se vayan a Chicago, eso era lo fundamental, y allá aprendieran este modelo neoliberal que fueron los Chicago Boys. Bueno, en síntesis, el decano de Economía de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile se negó a este convenio porque dijo que era lo mismo, hacer eso era lo mismo que hacer un convenio con Moscú, con la economía política marxista. Entonces, él quería mantener cierta neutralidad. Y lo que hicieron entonces estos señores de la Universidad de Chicago, apoyados por el gobierno de Estados Unidos, es que fueron a la Universidad Católica a ofrecerle lo mismo ante el rechazo de la Universidad de Chile, y la Universidad Católica aceptó el convenio. Entonces la Católica empezó a mandar estudiantes de economía a Estados Unidos, que fueron la primera generación de los Chicago Boys. Siguieron yendo, en un momento el convenio se terminó y los economistas formados bajo este paradigma de neoliberal, en Chicago hay que acordarse que estaba Milton Friedman, que es como el padre de la corriente monetarista, que son políticas de recorte del gasto público, de disciplina fiscal, de liberalización y privatización, con una fe, digamos, si estamos hablando de religión, la fe es en el libre mercado, digamos. Los economistas son una suerte de sacerdotes de esta religión. Entonces, ¿la deidad es el libre mercado o la realidad es el libre mercado? Claro, la deidad es el libre mercado. Ellos tienen una fe ciega en que el libre mercado opera como una mano invisible, como dice Adam Smith, que es considerado por muchos el padre de la economía. Smith dice que el mercado se autorregula, entonces que hay que dejarlo operar, porque si mucha gente que demanda un bien va a subir de precio, y como va a subir de precio, menos gente va a poder tener acceso a ese bien, entonces se va a regular. La fe del libre mercado es absoluta hasta nuestros días. La herencia de los Chicago Boys es increíble, y no solo en los economistas que salieron de Chicago, sino en todos los economistas que ellos formaron después cuando volvieron a Chile. Fíjate, hace un tiempo el precandidato presidencial Alejandro Guiller dijo que las grandes empresas estaban ganando muchas utilidades, pero estaban invirtiendo poco, entonces que no estaban contribuyendo al desarrollo. Y el ministro de Hacienda, un gran devoto de esta religión, Rodrigo Valdés, salió a decir que si las empresas vieran oportunidades de negocio, invertirían, pero que no es que no lo hagan porque son malos, sino que porque simplemente no hay oportunidades de negocio. Él lo que está transmitiendo con eso es una fe inquebrantable en las fuerzas del mercado, en que las empresas operan en base a incentivos que son, digamos, que son entendibles, que son honestos, que no hay fallas tampoco en este mercado. Yo creo que no le encuentra mucho sentido a hablar de distorsiones en los mercados, a faltas de información, a instituciones, a fricciones en los intercambios entre oferta y demanda. Yo creo que el ministro es un muy buen devoto en este sentido. Es el sacerdote actual, el sumo sacerdote. El sumo sacerdote de este país. Bueno, y esa es la historia. Al final los Chicago vinieron. Pero ¿cómo se instaura? O sea, está bien, van alumnos de la Universidad Católica, vuelven. La religión, la historia en Chile es un poquito conocida, en el sentido de que, bueno, un gobierno militar los trae, claro, tiene pues la suma del poder público, parece atractivo lo que esta gente dice, tiene todo el poder, entonces lo ejecutan y de ahí en adelante crean un modelo bastante abarcador, profundo, y que en algunos aspectos funciona bien, entonces ya. Hay un componente acá de cómo se ejecuta, es un componente de poder. Vamos a rescatar ese concepto, el poder. Porque no es que los neoliberales que volvieron de Chicago hubieran competido en ideas con los keynesianos que habían en Chile hasta ese momento, ¿cierto? Los economistas de la CEPAL. ¿Qué decían los keynesianos a diferencia de los keynesianos, que eran los herederos de esta tradición más desarrollista que hubo en Chile, con Pedro Aguirre Cerda, con la fundación de la Corfo, con las empresas estatales? No sé si los que están escuchando saben, pero Endesa era una empresa estatal, Chilectra, Entel,
y ANSA, la azúcar, era una empresa creada por el Estado, SQM también. Corfo tenía muchas empresas para apoyar la industrialización, porque el keynesianismo entendía que los países que se habían desarrollado lo habían hecho a través de políticas activas del Estado, del control de las fluctuaciones económicas a través del gasto público. Cuando hay épocas de baja, ¿cierto?, en el ciclo económico, el Estado interviene y hace inversión, favorece la inversión para estimular la economía. Y cuando hay épocas de alza, el Estado se retira un poco, deja más espacio a la iniciativa privada. Y así hace suavizar los ciclos económicos. El desempleo se reduce, ¿cierto? Porque hay evidencia de que cuando hay crisis, el desempleo sube abruptamente, así de unos meses para otros, pero cuando se empieza a recuperar la economía, el empleo se recupera mucho más lentamente de lo que sube el desempleo cuando hay crisis. Entonces, eso causa efectos de largo plazo, esa vaivenes. Bueno, y los economistas keynesianos lo que querían era una participación activa del Estado, no como controlador de toda la economía, como eran los socialismos, ¿cierto?, sino que el Estado efectivamente existiera y tuviera un rol importante, que es como lo han hecho los países desarrollados. Hay muchos estudios sobre eso. Para proteger el empleo de la gente. Para proteger el empleo, para proteger la industria, para hacer crecer la industria, para proteger, hoy día uno podría decir incluso para proteger el medio ambiente, los ecosistemas. El Estado hoy día se ha retirado, como se han retirado también los keynesianos del debate económico un poco. Han tomado su lugar los neoliberales, los que tienen... Bueno, neoliberal es una palabra que hace más referencia al aspecto político de la economía, pero en realidad ellos son neoclásicos. Esa es como la corriente económica más fuerte que defiende los supuestos de la práctica neoliberal. Y bueno, ellos, los neoliberales, no ganaron la discusión con los keynesianos, sino que simplemente hubo un golpe de Estado. Muchos economistas fueron asesinados así directamente, otros economistas fueron exiliados, otros fueron simplemente acallados, y las generaciones posteriores fueron adoctrinadas bajo el paradigma neoliberal. Entonces todos los estudiantes que estuvieron desde el 73 en adelante solo conocieron una parte de esta disciplina, esta verdadera disciplina llamada economía. Solo conocieron la economía como religión. Y esos son los economistas que hoy día tenemos en los cargos de políticos. O sea, que no conocieron la economía como un debate, claro, con distintas teorías, claro, con la aplicación experimental de ciertas situaciones para recabar información y seguir aprendiendo, claro, sino que simplemente ahí se paralizó el debate. Ahí se paralizó el debate. Se tomó ese paradigma que implica el mercado y, bueno, por lo que sabemos de historia, en el gobierno militar lo llevaron a la práctica, vendiendo o cediendo o privatizando aquellas empresas que permitían de alguna forma tener ese control de los vaivenes económicos. Exactamente. Igual hay por ejemplo, no sé si mucha gente sabe que en 1972 habían dos facultades de economía en la Universidad de Chile, la sede norte y la sede occidente, porque se dividió debido a la polarización social de esos años. La facultad se dividió entre la Facultad de Economía Política, la sede norte, y la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, la sede occidente. Cuando vino el golpe, la sede norte de Economía Política se cerró. Y todos los alumnos fueron reubicados a la otra sede, que era la sede conservadora, por así decirlo, la de derecha. Fue la única que quedó. La otra sede no quedó nada casi. O sea, quedaron algunos libros que están en una bodega en la actual Facultad de Economía. Y eso, ahí llegó la historia. Ahora, en algunos de los artículos que tú escribiste y en entrevistas que te han dado en otros medios, tú hablas de los economistas, de su posición respecto de esta religión, uh-huh, y del por qué no se atreven a cuestionarlo. Uh-huh. ¿Nos podrías contar un poquito de eso? Sí. Sí, hace un tiempo hicimos una entrevista en El Mostrador a cargo de Iván Weisman, que es el periodista allá. Y ahí yo comentaba un poco un debate que inició hace un tiempo Paul Romer. Paul Romer es el economista jefe del Banco Mundial.
él es un economista de la corriente principal que nosotros llamamos un mainstream. Él está, digamos, casi en la cúspide del poder o de la toma de decisiones. Piensa que es economista jefe del Banco Mundial. Y lo que dice Romer en un artículo que salió hace poco es justamente esto, que la economía es una religión. Que se está comportando como religión. Y él defiende a la economía como ciencia, a contrapelo de la religión. Lo que dice Romer es que en la disciplina, en la economía, en las ciencias económicas, se da una suerte de idolatría o de santificación, no sé cómo decirlo, de los que son como intocables en el campo de la economía, que son en general los premios Nobel. Entonces, todos los que vienen de los Nobel hacia abajo no se atreven a cuestionar a los que son Nobel, que a todo esto ni siquiera existe el premio Nobel de Economía, pero bueno, digámosle que son Nobel. ¿Cómo que no existe? No existe, porque el que se llama premio Nobel de Economía lo da el Banco Central de Suecia. No es de la misma academia. No es la misma academia. Se llama Premio a la Ciencia Económica en memoria de Alfred Nobel, pero no está dentro de los Nobel. Perfecto. Bueno, esa es otra discusión para otro día, sí. Ha habido también O sea que el premio Nobel lo dan los economistas de economía. Sí, a ellos mismos. Se cercioraron de que de la propia iglesia saliera el premio, no de nadie que pueda mirar con una mirada más liberal el asunto. No, ¿cómo se te ocurre? Eso es interesante. Imagínate lo que pasaría. Bueno, claro, está bien, una religión que busca cooptar todos los esclavos. Claro, que busca autovalidarse también. Claro. Bueno, lo que dice Romer es que los economistas no se atreven a cuestionar a estos Nobeles porque hay un acuerdo tácito en que no se los cuestiona simplemente, en que si uno tiene una crítica, uno no la dice porque inmediatamente te sacan del club, por así decirlo. Quedas al margen, quedas como un economista alternativo, un economista heterodoxo, y eso a muchos que van por el ámbito de la academia les cuesta caro. Cuesta caro porque pierden prestigio, no le invitan a los seminarios, no los consideran para los debates. En el peor de los casos no les publican los artículos, que es algo que también pasa en el círculo de la academia, de la investigación económica. Entonces lo que hacen todos es quedarse callados nomás. Y lo que hizo Paul Romer en este último paper que sacó, ha tenido 2 artículos ya, 2 papers. En el último, él cuestiona a tres grandes eminencias de la economía, pero con argumentos que son técnicamente serios, y responsables, muy sistemático para explicar, y él dice por qué la teoría que ellos están haciendo no tiene ni pies ni cabeza, no tiene ningún sentido, no está sentada en el mundo real, no se condice con la realidad, no se condice con la evidencia empírica. Yo no creo que sea necesario que lo explique porque son como cosas muy técnicas. Intentémoslo, a ver. ¿Intentémoslo? Intentemos, aunque sea uno, para que la gente entienda. Aunque sea uno. Los economistas, o los macroeconomistas, que es lo que él critica específicamente. A ver, en la economía hay 2 ramas fundamentales, la macroeconomía y la microeconomía. La macro se dedica a estudiar los comportamientos agregados de los países, las cuentas nacionales, el empleo, el desempleo, el PIB, la inflación, la exportación, importaciones, las cuentas de capitales entre países, las recesiones, las finanzas, etc. La microeconomía, por el otro lado, como lo dice micro, se dedica a estudiar el comportamiento de los agentes de la economía, las empresas, los individuos, cómo la gente toma sus decisiones de consumo y de trabajo. Por ejemplo, este debate de las 40 horas de trabajo, eso cabría más en el ámbito de la microeconomía. Ellos utilizan mucha estadística fina para trabajar. La macroeconomía utiliza estadísticas más generales, más grandes. Lo que Romer critica es la macroeconomía. Ya, entonces, dentro de la macroeconomía, los economistas utilizamos modelos económicos, así le llamamos. Son modelos porque son abstracciones teóricas, que son generalmente matemáticas, que tratan de ordenar variables o patrones económicos. Por ejemplo, un modelo podría decir que cuando uno incrementa los años de educación en un país, aumenta el crecimiento económico.
los años de escolaridad. Aumenta el crecimiento económico porque hay un impacto directo desde la escolaridad al tipo de conocimiento o habilidades que se tienen en el trabajo. Y eso impacta en la cantidad de productos que se producen en la economía. Esas regularidades nosotros le llamamos modelos. Entonces hay modelos bastante estándar y clásicos, que son los que Romer critica, que son los que usa, por ejemplo, el Banco Central hoy día. El Banco de Chile. El Banco Central tiene casi como un ejército de economistas en su oficina haciendo cálculos y modelos y estimando parámetros y cosas. Y, por ejemplo, ellos utilizan modelos que se llaman modelos de los ciclos reales de los negocios. RBC en inglés, Real Business Cycles. Y este modelo que critica Romer específicamente dice que en el largo plazo, o sea, no hay una definición de qué es el largo plazo, pero simplemente déjame en el largo plazo. En el largo plazo, que puede ser 5 o 10 años, la única fuerza de crecimiento de un país es el aumento de la productividad. La productividad total de los factores. Hay hoy día toda una discusión sobre la productividad, ¿cierto? Hay una comisión para la productividad que preside Joseph Ramos, etc. Han hecho estudios calculando esta PTF. Y Romer lo que critica es que esta productividad en realidad no se sabe bien qué es. ¿Qué es la productividad total de los factores? ¿Qué es concretamente? Porque uno puede medir que creció tanto por ciento, que descendió tanto por ciento, pero para fomentar la productividad, ¿qué se hace? Entonces ahí vienen otro tipo de estudios que tratan de explicar qué es la productividad o qué es el progreso. Hay unas ciertas variables que son difíciles de medir en estos modelos, que en realidad son imposibles de medir porque nadie las define. Son como que están ahí y tienen un número, pero no se sabe concretamente qué es. Entonces Romer es el padre de la teoría del crecimiento endógeno, que él dice que los países crecen fundamentalmente a través del capital humano, de la educación, de las habilidades, que es algo bien concreto también, pues uno sabe cuántos años de escolaridad tiene una persona, pero uno no sabe cuál es la productividad marginal o la productividad total de los factores de una empresa en términos específicos, no se sabe qué es la productividad. Bueno, entonces él dice que estas son adecuaciones que los economistas buscan para darle sentido o para hacer coherente una ideología o un modo de pensar que ellos ya tienen desde antes, como que tratan de adaptarlo. Es como buscar una justificación matemática que no tiene sustento en la realidad, simplemente para justificar su visión del mundo, que es una visión religiosa del mundo, del mercado. Estamos llegando a la mitad del programa y llegamos a conocer la historia de por qué la economía puede ser considerada una religión. ¿Sí? Quizá la hebra más fina del análisis sea que, por un lado, es como cualquier autoritarismo, y los jefes están apoltronados en sus lugares y no dejan que surjan nuevas ideas que cuestionen las estructuras que los mantienen ahí en esos lugares. Y se dice acá entonces que más vale quedarse calladito si uno quiere ser invitado a los seminarios, etc. Incluso una revelación para mí, que el Premio Nobel de Economía no es un premio Nobel, sino que es simplemente un premio otorgado por el Banco Central de Suecia. Ajá. Y ese debería ser el valor que tiene. Porque claro, al decir Premio Nobel de Economía, lo que se busca con el mensaje probablemente es equipararlo al Premio Nobel de Física. Claro. Y con lo cual le otorga entonces a la economía un estatus científico, sí, que aparentemente no tiene, por lo que estamos diciendo en este programa, en el que estamos conversando con Felipe Correa, que es licenciado en Ciencias Económicas y magíster en Análisis Económico de esta universidad, especializado en la economía política y la economía del trabajo. Ya vimos entonces cómo se fue construyendo la religión. Ya nos dicen que la matemática con la que se expresan los economistas tiene varias variables que no se sabe muy bien cómo se definen, y que la sospecha es que esas variables se definen de tal manera que las personas muy bien sentaditas en sus puestos de economistas, ganando fortunas y siendo próceres, ponen ahí justamente para que todo siga igual y para que ellos sigan controlando el mercado según su ideología. Cuando hablamos de la pausa vamos a empezar a discutir eso, la ideología que hay detrás de todo esto. Enseguida volvemos.
Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM, Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM, Chile en Libros, en el Centro Cultural Gabriela Mistral. ORT Chile es representante en el país de World ORT, ONG internacional de educación con presencia en más de 100 países. Desde hace 35 años en ORT Chile innovamos en educación, diseñando e implementando proyectos de capacitación, asistencia técnica educativa y responsabilidad social para el sector público y privado. Informaciones en www.ortchile.org. ORT Chile, educar para la vida. La Facultad de Artes de la Universidad de Chile ofrece durante vacaciones de invierno 2017 cursos de perfeccionamiento docente para profesores de educación básica y media. Historia del arte reciente aplicada a la creación artística en el aula, 30 horas. Herramientas metodológicas en artes visuales para la educación parvularia, 20 horas. Competencias básicas para la enseñanza de la música en la escuela, 20 horas. Diseño de herramientas para la medición cultural en el subsector Artes Visuales, 20 horas. Mayores informaciones en www.formacioncontinua.artes.uchile.cl o al correo formacioncontinuaartes@u.uchile.cl. Lea en Le Monde Diplomatique. Un salto en la lucha del pueblo mapuche. Punta Peuco, el mundo al revés. La desigualdad que ahoga a Chile. La inmigración árabe en América Latina. Artículos sobre Francia, Sudáfrica, Suecia, Arabia Saudita, el Líbano. También apareció el libro Siria, una guerra por encargo. Le Monde Diplomatique. Más indispensable que nunca. Cada viernes, cuando la semana se termina y la noche se acerca, llega Chile a todo color. Una producción de Revista Sur y Chile Ajeno Producciones para Radio Universidad de Chile. Cada viernes, entre 6 y 7 de la tarde, ponemos a Chile en boca ajena. Chile a todo color, una hora de radio presentada por los periodistas Wilson Charry, Cristina Bastidas y Jorge Rizik. Todos Educamos es presentado por ORT Chile, Educar para la Vida. Volvemos entonces a hablar de la nueva religión. No tan nueva, pero sí nueva comparada con las religiones más antiguas. Nos referimos a la economía. Y para eso estamos conversando con Felipe Correa, que es licenciado en Ciencias Económicas y magíster de esta universidad y especializado en Economía Política y del Trabajo. Además, es fundador de la agrupación Nueva Economía, desde la cual se postula justamente que la economía no es una religión y que los fundamentos de esta religión son debatibles. Entonces, lo primero que nos has dicho en la primera parte del programa es que como que la deidad de esta religión es el mercado, o por lo menos es lo que es una deidad, es como la figura convocante, ¿no? La que un Dios que hace. El Dios es la realidad, es el que crea la realidad y el que regula la realidad. Y para poder existir en ella hay ciertas bases que hay que obedecer, porque si no le va mal a uno, ¿no? Entonces el mercado es este Dios, esta abstracción, porque en el fondo el mercado no existe, sino que es una observación que recorta un pedazo de la realidad y dice el mercado, ¿no? Y el mercado parece ser el lugar en donde se mueve el dinero y se mueven los objetos, ¿no? Y las personas. Entonces tú dices, bueno, la verdad es que esta matemática, esta econometría, esta ciencia, digamos, que hay fórmulas muy complicadas que por supuesto solo los iniciados pueden manejar y hablan entre ellos en esa jerga, de la misma forma que los sacerdotes de las grandes iglesias tienen su propio lenguaje y sus propios antros para poder discutir, es falaz. Y que ciertas variables no son muy claramente definidas ex profeso, como por ejemplo la productividad, a pesar de lo cual la escuchamos todos los días como que es lo que hay que conseguir. Y que los números son la forma en que esta gente se expresa, digamos,
Y los números son irrebatibles, ¿no? Claro. A mí me tocó una vez, una pequeña infidencia, dirigiendo un colegio religioso, siendo director. Yo no soy religioso, pero era el director académico. Y tenía de un lado el encargado de las finanzas del colegio. Tipo, además que trabajaba en un inversionista muy importante, uno de estos Chicago Boys de los que usted hablas en la primera parte del programa. Del otro lado había un religioso, un sacerdote de la religión. Y se pusieron a discutir si había o no había que enseñar música con un determinado profesor. Entonces el sacerdote decía que la música tenía un impacto en el espíritu y que era una forma de conectarse con Dios y con la perfección, y además una especie de mantra tranquilizador, etc. El otro decía, no tenemos plata para pagar a ese profe. Y en algún punto de la discusión, el economista sacó una planilla de cálculo, se la enfrentó al sacerdote y le dijo, esta es la única verdad. ¿No? Yo, que tengo una cierta vena humorística, observé el proceso y dije, ¿estás seguro? Estás hablando con un sacerdote. Y ahí fue donde yo entendí que la religión Claro, realmente era una eran religión. dos sacerdotes en realidad. Ambos creían, digamos, en fin último. Me pareció que los argumentos del sacerdote eran más refinados que de los economistas para esta determinada realidad puntual, ¿no? Sí. Entonces el mercado es uno de los principios que se defienden y que son ideológicamente, digamos, para dudar, ¿no? Claro. ¿Qué se puede dudar del mercado? Empecemos por cuestionar esta deidad. ¿Por qué el mercado no funciona como ellos dicen? ¿Qué se puede? Bueno, mucho. De partida, hay un economista chileno, ecologista o ambientalista, no sé, se llama Manfred Max Neef. Sí, conocido. Conocido, él está en Valdivia trabajando. Candidato a presidente, ¿no? Fue candidato a Sí. presidente en los 90, exactamente. Él tiene un libro que se llama La economía descalza, señales desde el mundo invisible. Y ese subtítulo, Señales desde el mundo invisible, no hace alusión a ángeles ni cosas así, sino que hace alusión a que hay cierta parte de la población, de las personas, que están invisibilizadas por la economía y por los cálculos económicos, porque son personas que no entran dentro de la esfera del mercado. Por ejemplo, el trabajo doméstico que hace una dueña de casas no es remunerado y no se considera en las cuentas nacionales. Entonces, para la economía, para los economistas no existe eso, porque es invisible, no está dentro del mercado, y si no está dentro del mercado, no existe. No tiene valor. No tiene valor, exactamente. Bueno, no tiene valor de cambio, claro. Tiene valor de uso. Es un primer aspecto con el mercado. El mercado no lo es todo dentro de la economía. La economía es más que el mercado. Y eso ya los economistas no sé si se les olvida o lo consideran irrelevante. Lo segundo es que el mercado tiene una serie de fallas que en la literatura económica se denominan fallas de mercado, simplemente. Y son hartas. Son, por ejemplo, que no existe la información perfecta para que las personas puedan tomar decisiones. El mercado se basa en que las personas conocen toda la información que existe y en base a eso pueden tomar decisiones óptimas. Entonces, por ejemplo, yo voy a comprar un chocolate al negocio de la esquina, pero no sé que 2 cuadras más allá ese chocolate está a la mitad del precio. Y como no lo sé, yo lo compro en la esquina. Es una decisión subóptima, porque yo podría caminar 2 cuadras y comprar el chocolate a la mitad de precio, pero no lo hago porque no conozco esa información. Bueno, los economistas asumen que sí la conozco y que por ende el mercado es eficiente. Todas las decisiones de consumo, de trabajo y de producción son óptimas. En el caso en que yo no conozco el negocio de 2 cuadras más allá, yo estoy tomando una decisión subóptima, ¿cierto? Porque me podría ahorrar la mitad del chocolate. Hay otras fallas de mercado que son fallas de coordinación. Cuando 2 personas, por ejemplo, hacen un contrato de trabajo o no, pongamos el ejemplo de que una empresa necesita un insumo y se la contrata un proveedor, pero hay una falla logística ahí, que el proveedor no vio su WhatsApp, entonces no respondió y quedó la escoba en la empresa porque no estaba un insumo esencial para la producción. Ya, es una falla de coordinación. En el mundo ideal de la economía neoclásica,
esas fallas están poco consideradas también. Hay otras fallas que son fallas de bienes comunes, que cuando hay bienes comunes, por ejemplo, peces en el mar, opera la falla de los comunes, se llaman bienes comunes, así se llama, que todas las personas van y sacan todos los pescados que pueden porque para ellas no tiene costo, o el costo es más bajo de lo que ellos ganarían sacando el pescado, y al final lo que se produce es una situación de que se terminan los pescados, que es lo que está pasando en Chile también. Así hay más fallas, hay fallas en los contratos, de contratos incompletos, hay fallas, por ejemplo, de los mercados financieros, ocurre mucho lo de información privilegiada. Esas son cosas que los economistas consideran poco en sus modelos. Bueno, hay algunos modelos económicos que sí consideran estas cosas, que son ya investigaciones más avanzadas. Lamentablemente a los estudiantes de economía se les sigue enseñando lo más básico, y entonces ellos se quedan con esta ideología de que el mercado es súper eficiente en todo lo que hace, y salen al mercado a trabajar con esa, pensando eso. Los economistas ante estas fallas, o sea, ¿qué explicación le dan? ¿Le dan alguna o Sí, simplemente sí. le dan? Sí, la explicación que hay es que para resolver estas fallas se necesitan instituciones políticas, o el Estado tiene que entrar a intervenir, pero el Estado también tiene fallas, que se denominan las fallas de Estado. Una de las más importantes, por ejemplo, bueno, hay una que es la inconsistencia dinámica, que dice, por ejemplo, que el Estado tiene incentivos a ser irresponsable en sus finanzas. Hay otra falla de Estado, que es la captura, que los políticos los trabajadores los trabajadores que tienen cargos de decisión en el sector público son susceptibles de ser capturados por los que tienen dinero o poder, que es lo que se ha visto también, porque ha pasado con los parlamentarios comprados por las pesqueras, SQM, qué sé yo. El subsecretario de Minería de Piñera también comprado, eso pasa en realidad. Entonces hay fallas de Estado y fallas de mercado. Y la cuestión está en diseñar políticas e instituciones de forma inteligente para evitar tanto las fallas de mercado como las fallas de Estado. Entonces las fallas de mercado se resuelven con instituciones públicas inteligentemente diseñadas, y las fallas de Estado se resuelven con sistemas de mercado también, puede ser, pero también inteligentemente diseñados. O sea, ni para un lado ni para otro lado. No hay que ponerse extremista en esto. Ese es el asunto, que los economistas hoy día se van al extremo. Entonces, los que no quieren el Estado se van al chancho con el libre mercado. Y los que no quieren libre mercado se van al chancho con el Estado, que fue lo que pasó en la Unión Soviética, por ejemplo. Este extremismo en el pensamiento yo creo que es algo que nos hace mal a todos, que al final son los más pobres los que pagan las consecuencias de estas religiones, ambas religiones. Entonces la religión económica tiene a una deidad que en el fondo es una interpretación fallida, o por lo menos muy incompleta. Claro. No es la naturaleza del mercado. La naturaleza es perfecta. La naturaleza efectivamente tiene reglas inamovibles. Si vamos a ir a otro planeta, con las reglas con las que interpretamos nuestra naturaleza, probablemente encontremos que podemos interpretar aquella realidad. Y de hecho ha pasado hasta ahora. No se ha encontrado ningún lugar en donde se desafíe lo que sabemos, salvo que demostremos que sabemos menos y que entonces venga una realidad nueva que nos permita aprender. En cambio, la economía no es así. Como ciencia es perfectible, o la manera en que se interpretó de esta manera... Todo es perfectible. Perfecto. Entonces, así como la ciencia no es una religión, porque está permanentemente cuestionándose a sí misma, la economía tampoco debería serlo. Exactamente. Ahora, en el contexto actual, ¿no? Porque a medida que tú ibas lenta y pausadamente explicando cuáles son los defectos del mercado, al final muy tímidamente dijiste, bueno, es algo de lo que se ha visto. No, yo diría, no es algo de lo que se ha visto, sino que es lo que se ha visto. Es cómo funcionan las cosas. Efectivamente hay información privilegiada hasta que nos dé, digamos, ganas de vomitar. Hay
cooptación de los actores del Estado, que ya realmente la gente está hastiada de eso. O sea, realmente hoy no es mucho trabajo demostrarle a la gente que efectivamente quien tiene el poder económico tiene el mercado en sus manos y lo maneja a su antojo. A veces al extremo de burlarse de los miembros, digamos, de las personas del país, como por ejemplo la colusión, etc. Entonces hoy sabemos que es así. Y no hay un poder militar que defienda a los economistas por ahora. Uno nunca sabe esto. Bueno, probablemente no están bajo ataque, por ende no ha salido el poder físico todavía a defender. Ahora, en el gobierno de Michelle Bachelet se intentó de alguna manera arremeter contra esta noción, ¿no es cierto? Y se intentó desde fuera de la econometría tomar decisiones como, por ejemplo, la educación debería ser gratuita, ¿no? Sí, exacto. Y vimos entonces la educación debería salirse de la esfera del mercado. Eso es lo que se decía en el fondo. El mercado no lo es todo. Claro. No lo es todo. Entonces, empiezo a intuir que lo que ustedes proponen es que hay ciertas cosas de la economía, como en toda ciencia, que deberían ser discutidas desde fuera. Desde fuera de la economía. Bueno, exactamente. Las religiones, volviendo al tema de la religión, las religiones tienen varios componentes, ¿cierto? Tienen un componente de estructuras, de jerarquías, de ritos, de supersticiones, a veces incluso. Pero también tienen otro componente las religiones, que hay que reconocerlo. Yo, por ejemplo, fui católico, soy cristiano ya, más que nada, sin adscribir a ninguna iglesia en particular, pero yo mantengo mis creencias originales. Pero también reconozco que, así como en la religión hay varias cosas nocivas, o no sé si nocivas, pero quizás innecesarias, también hay cosas que son útiles. Por ejemplo, ciertos criterios éticos de comportamiento. Y la economía como religión, claro, tiene sus instituciones, sus sacerdotes, pero también tiene sus criterios éticos de comportamiento, que uno los puede discutir. Uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero hoy día uno no puede negar que la economía como paradigma no tiene un componente normativo, que es un componente ético, que es también un componente político. Y yo en ese sentido no estoy tan de acuerdo con Romer cuando él defiende la economía como ciencia dura. Yo pienso que la economía es más una ciencia social y como tal el elemento subjetivo es innegable. Y ese elemento subjetivo tiene que ver con la ética. Y las religiones también está presente eso de la ética, en todas las religiones. Entonces yo defendería la economía más que como religión, como una disciplina de las ciencias sociales que tiene un componente también normativo, que es ético. Y solo rescataría ese elemento de la economía como religión, la ética. Ya ni me acuerdo qué iba tu pregunta. Pero dime, ¿cuál sería la ética de la economía que tú defenderías? ¿Qué habría ahí dentro? Por ejemplo, hoy día la economía estándar o la economía como la conocemos, como religión, tiene una ética que es la ética del mérito. O sea, supuestamente, eso no existe en realidad, en la práctica, pero ellos defienden esa ética. Es como cuando el cura católico predica, pero en realidad hace todo lo contrario. Bueno, hay que obedecer al cura católico porque lo que predica, el amor al prójimo, está todo bien, a pesar de que él no lo haga. Algunos sí lo hacen, hay que decirlo, pero muchos no. Entonces hoy día los economistas defienden el mérito. La mayoría de los economistas yo diría que defienden el mérito. Eso es un tipo de ética. Y una nueva economía, que es lo que nosotros como agrupación estamos proponiendo, además de la ética, yo creo que debería, o sea, del mérito, también debería considerar otros principios éticos, que son, por ejemplo, la compasión, la solidaridad, la no violencia. La competitividad en este sistema es un caldo de cultivo para la violencia, para las guerras. Las guerras se producen siempre por competencia de capitales. Si hoy día nos abocamos, si todos quisiéramos una economía del bien común, como se ha propuesto, eso implica cambiar los paradigmas éticos sobre los cuales se sienta la economía.
La economía siempre tiene elementos normativos. Por ejemplo, a nosotros nos enseñan que el objetivo de las empresas es maximizar utilidades. Ya, está bien, eso es lo que hace la mayoría. Pero hay empresas que ese no es su fin. Que su fin es darle estabilidad a sus empleados. Que su fin es formar una comunidad que pueda proveerse los bienes necesarios para subsistir. Por ejemplo, los casos de las empresas cooperativas o de las empresas sociales. O hoy día están surgiendo las empresas B, la innovación social. Todos esos ejemplos cambian el paradigma de la empresa como se ha entendido hasta ahora en la economía. Y yo creo que ese cambio tiene que ver con un cambio en los valores de las personas, en los principios éticos que ellas ponen más arriba en su jerarquía de principios, y con un cambio también cultural. Entonces ustedes desde la disciplina de la economía plantean esto, Claro. ¿no? Plantean un cambio de ética. Sí. Pero estamos en la realidad en que estamos. Ujú. Estamos casi que de vuelta de un intento de cambiar la ética de los negocios, aunque sea en algunos sectores, ¿no? Como dijimos, la gratuidad en educación. De hecho, uno de los candidatos presidenciales dijo que para él habría que revertir eso, para él habría que revertir la eliminación de la selección en los colegios. O sea, viene con fuerza y capaz que llegue a ser gobernante, justamente el retroceso de esas ideas. Porque parece que el camino que se tomó para tratar de imponerlas no era el correcto. ¿Ustedes visualizan de alguna manera cuál sería el camino? Más allá de la disquisición académica. Digamos. Sí, hay algunas ideas rondando, pero todavía no es nada tan concreto, así como que yo pudiera presentar una opción, un papel y decir, esto es lo que hay que hacer. Nosotros lo que creemos, lo que pensamos, más que creemos, lo que pensamos que sería bueno es profundizar la democracia. No solo la democracia política, también la democracia económica. Porque si la economía es finalmente una disciplina social, humana, que tiene un elemento normativo, ético, indiscutible, ¿quién entonces elige ese elemento normativo o ético? ¿Quién decide cuál es ese elemento normativo ético, por ejemplo, en la economía del país? ¿Quién toma esa decisión? ¿Quién toma la decisión de cómo opera la economía, de cómo opera el Banco Central? Hoy día se supone que el Banco Central es independiente, por ejemplo. O sea, independiente de quién, no sé, pero la idea es que hay que sacar al Banco Central de las decisiones que toma la democracia. Porque la democracia, bajo lo que piensan hoy día algunos, es que la democracia lleva a resultados que son irresponsables. Pero la realidad no es así, porque hay muchos estudios, por ejemplo, que dicen que las empresas cooperativas, donde se realiza una efectiva democracia en la producción de los trabajadores, en la toma de decisión de la producción por parte de los trabajadores, esas empresas son más productivas incluso que las empresas normales, corrientes, capitalistas. Y eso está demostrado sistemáticamente con muchos estudios económicos, econométricos. Nosotros creemos que la economía tiene que las decisiones económicas tienen que nacer de la democracia y que son las instituciones de la democracia las que tienen que definir qué se produce, cuánto se produce, cuántas horas se trabaja, por ejemplo, o qué salario, cuál es la brecha entre hombres y mujeres, salarial, la brecha salarial, o qué recursos naturales se utilizan. Todas esas cosas tienen que quedar al arbitrio de todos nosotros, porque uno, que es más eficiente, y lo segundo es que las elecciones éticas o normativas son un tema de democracia. O sea, uno igual podría poner una religión acá que te diga, ya, estos son los criterios éticos y tu economía tiene que comportarse así. Que es, por ejemplo, el ejemplo que da la economía budista o la economía islámica, que es decir, pongamos los criterios éticos al sistema económico, apliquémoslo. Entonces, por ejemplo, en el Islam no se acepta la usura en la religión. Entonces, los bancos allá tienen sus casas matrices fuera de los países musulmanes. No los pueden tener ahí por un tema de decisión ética que viene de la religión. Pero en estos tiempos, cuando ya la secularidad es más o menos el camino que se ha adoptado, que para mí está bien, se necesita una fuente que reemplace
el papel que jugaba la religión antiguamente. Y esa fuente para mí o para muchos de nosotros de este movimiento de nueva economía es la democracia. Son las instituciones democráticas, los movimientos sociales, el diálogo, la deliberación colectiva. Y yo creo que eso ha ido avanzando. A pesar de que probablemente Piñera sea el próximo presidente, yo creo que la gente va a seguir en este afán de demandar más democracia, que es lo que uno también ha visto. No a través quizás de las elecciones o del sistema político, pero sí a través de las acciones concretas que la gente realiza. No más AFP puede ser una de ellas. Exactamente, no más AFP puede ser una de ellas. O sea, ¿quién decidió la cuestión de la AFP? Un José Piñera y un par de economistas más. No, pues si esta cuestión es... Claro, la AFP es una parte de la economía, pero es una institución de la economía y como tal tiene que ser decidida en democracia. Y por eso también que se está cuestionando mucho la Constitución de Pinochet y todas las instituciones de esa época. Estamos llegando al final del programa, en donde hemos analizado una premisa básica, que es la economía como religión. Hemos conversado hoy con Felipe Correa, licenciado en Ciencias Económicas y magíster de esta universidad, especializado en economía política y economía del trabajo, y además fundador de este movimiento Nueva Economía. Si tuviera que resumir, diría que la economía no es una ciencia, según Felipe y según muchos otros, entre otros economistas muy encumbrados que hacen cuestionamientos de esto, que más bien es una secta, y es una secta con niveles, jerarquías, rituales, como toda secta autoritaria, que no admite el disenso y lo castiga duramente. Esa secta se instaló en Chile con todo el poder en el gobierno militar y hasta nuestros días no ha sido contrarrestada en las decisiones básicas de la economía. Que hay una creciente insatisfacción con los resultados de esta economía, más información, y finalmente Felipe nos propone que hay que sacar las decisiones fundamentales éticas de la economía y ponerlas en la política y en la discusión social, en donde las cosas importantes deben ser establecidas como que todo el mundo las quiere, y a partir de eso la economía tiene que pensar un sistema que permita que eso sea así, tampoco la irresponsabilidad. Uh-huh. Siempre discuto algo, y esto no sé si... Lo voy a cerrar con algo que me pasa a mí en tanto argentino en Chile, ¿sí? Siempre discuto. Yo vivo en Chile, admiro a Chile, estoy muy contento con la estabilidad chilena, pero reconozco que estoy en un grupo privilegiado. Y cuando protesto por eso, no porque yo esté en un grupo privilegiado, porque pueda pagar una educación, o, en fin, pueda vivir de otra manera, cuando protesto por la situación de la gente, me dicen, claro, porque en Argentina es todo un desastre. Y acá está todo ordenado. Por ende nos quedamos con este sistema. Yo siempre digo lo mismo. Hace 80 años que los mismos economistas de Chile, o parecidos, en Argentina están intentando que la universidad sea paga. Y no lo han logrado. Por ende, acá hay orden y allá hay un montón de profesionales que se educan gratuito. Dígame usted en qué nivel debería tomarse esa decisión. Y si no está dispuesto a pagar con un poquito de desorden la posibilidad de que su hijo estudie en la mejor universidad y después haga un magíster y después un doctorado y sea un factor de movilidad social. No estoy defendiendo el despelote argentino. Claramente estoy acá porque no lo tolero. Pero quizás se podría agregar un poquito de esa ética de decir la universidad no la tocan. Así como en Chile existe la ética de Codelco no se privatiza, ¿sí? Porque hace tiempo que está bajo ataque y sin embargo no se logra. Y si no se logra es porque usted no quiere. Muchísimas gracias por haber venido a nuestro programa. Sí, gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima entrega de Todos Educamos. Radio Universidad de Chile presentó Todos Educamos. Vuelve a escuchar este programa en www.orchile.org. Comunícate con nosotros a través de Twitter y Facebook o escríbenos a info@todoseducamos.cl. Todos Educamos. Conversaciones colectivas que nos cambian. El arte conceptual requiere de la iluminación correcta para conectar con el público. Federico Galende enciende una lámpara maravillosa que ilumina a amplios públicos con la obra del Premio Nacional de Artes 2003 con su libro La República Perdida, un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz. La República Perdida, un encuentro con la particular mirada
de uno de los artistas más importantes de la escena visual de fines del siglo XX y comienzos del XXI. Un ensayo no visual sobre Gonzalo Díaz, del ensayista y teórico del arte Federico Galende. Otro texto fundamental que puedes encontrar en librerías, en nuestra tienda virtual www.universitaria.cl con un descuento especial o visitándonos en Alameda 1050 en la Casa Central de la Universidad de Chile. Editorial Universitaria, 70 años construyendo cultura. Si eres amante de la lectura y de nuestros autores nacionales, te esperamos en la librería del GAM Chile en Libros. Centro Cultural Gabriela Mistral, Edificio B, Metro Universidad Católica. La librería del GAM Chile en Libros en el Centro Cultural Gabriela Mistral.